el área de neurología veterinaria desde hace casi 4 años. Entonces, ya tengo un poco de experiencia con respecto a los pacientes de rehabilitación, sobre todo los que son un poquito más complejos, como los de temas neurológicos. Y el día de hoy les voy a presentar, una pequeña introducción de lo que vamos a comenzar a ver en este diplomado. Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla para que comencemos a platicar un poquito. Y me comentan que se escucha bajito, ¿ahí me escuchan un poquito mejor? Sí, Yo sí se escucho escucha bien. bien. Perfecto, muchas gracias. De igual manera, vamos viendo la presentación y si tienen alguna duda o pregunta, la vamos anotando y resolvemos las dudas al final, ¿les parece? Perfecto, gracias. Gracias. Listo, ahí ya pueden ver la presentación. Sí se ve, pero le tapa la pantalla de su pantalla. Ok. ¿Ahí ya se ve bien? Sí, gracias. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a platicar un poquito de cómo seleccionamos un paciente que es candidato para dar fisioterapia y rehabilitación veterinaria, ¿vale? Entonces, aquí la pregunta es, ¿la rehabilitación es para todos? Generalmente cuando nosotros tenemos un paciente en consulta general, comenzamos a evaluar un poquito de estas cuestiones, ¿vale? El candidato ideal es un paciente estable, con un dolor controlado y un objetivo funcional claro. En este caso podríamos poner de ejemplo un paciente geriátrico que ya con estudios de laboratorio, que ya lo vemos con dolor articular, que está estable dentro de sus rangos de laboratorio, que ya tenemos cierto tiempo de conocerlo y que entrar a la parte de fisioterapia y rehabilitación puede darle calidad de vida. Un candidato con precauciones es un paciente que ya tiene enfermedades, que tiene un dolor moderado y con el cual podemos plantear algo para poder comenzar a trabajarlo y pues llevarlo de la mano con respecto también al propietario. Y un paciente que no es candidato es un paciente que no se encuentra clínicamente estable y que hay que comenzar a estabilizar antes de rehabilitar. Estos pueden ser como un paciente neurológico con el cual no tenemos que dejó de caminar, que no tenemos un diagnóstico claro, entonces ese paciente se tiene que remitir con un especialista en concreto. La selección correcta del paciente es importante como el tratamiento. Entonces, para empezar, un paciente que va a entrar a fisioterapia y rehabilitación es un paciente remitido, ¿vale? Es un área de especialidad.
Primero tenemos que tener en cuenta todo el panorama, tener un examen físico general, tener diagnósticos presuntivos. Yo sé que muchas veces nos quedamos solamente con el diagnóstico presuntivo, entonces tenemos que trabajar con ello, pero con reservas, ¿vale? Y si tenemos un paciente diagnosticado, tenemos que tomar en cuenta estas fases. Si es un candidato ideal con el que ya podemos comenzar, si es un candidato con el cual tenemos que hacer un protocolo más específico y tomar variables en cuenta, o si es un paciente que de plano no puede entrar a la parte de rehabilitación. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que la medicina veterinaria es básicamente la madre de la medicina en humanos, ¿vale? Muchas cosas se hicieron antes en animales, pero en este caso la parte de fisioterapia y rehabilitación pues pasó al revés. Aquí la terapia física, la rehabilitación física comenzó en humanos y poco a poco la hemos ido adaptando a la parte de la medicina veterinaria. Esto ha sido mucho por el cambio que hemos tenido con respecto a lo que son las mascotas. Las mascotas pasaron de ser pues una pertenencia a pertenecer ya a la familia como tal. Esto también, el avance de las investigaciones ha hecho que nuestros pacientes sean más longevos, entonces necesitan cuidados de igual manera como nosotros los tenemos con respecto a las personas. ¿Vale? Entonces, aquí lo manejo como un puente entre la terapia física humana y la medicina veterinaria porque realmente hemos adaptado mucho esta parte. Para ello hacemos una evaluación funcional, hacemos un diagnóstico del movimiento, postura, marcha y capacidad física. El observar a nuestros pacientes nos va a dar indicativo de las deficiencias que estos tengan y de cómo podemos ayudarlos, empezar a planear una serie de ejercicios, empezar a buscar las modalidades que estos van a ir necesitando con respecto a lo que ellos tengan de funcionalidad. El manejo del dolor es muy importante, tanto farmacológico y no farmacológico, porque al final lo que nosotros buscamos en el área de fisioterapia y rehabilitación es tener una sinergia, es tener un manejo integral del paciente para mejorar su calidad de vida. Los ejercicios terapéuticos y la terapia manual. Esto hay que tomar en cuenta la fuerza que tiene el paciente y la fuerza que nosotros vamos a aplicar en el caso de que sea una terapia manual, ya que tenemos pacientes de distintas tallas, de distintas edades y todo este manejo lo tenemos que ir haciendo poco a poco. Cada paciente es diferente, siempre hay que buscar individualizar el tratamiento de cada uno de ellos. Muchas veces cuando nosotros tenemos a los pacientes en el área de rehabilitación, pareciera que siempre hacemos lo mismo o que es bastante repetitivo. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones, aunque se ve así, estamos buscando fines distintos. Entonces, eso habla mucho de cómo vamos a ir nosotros individualizando nuestro plan terapéutico. Hay que ver la coordinación del paciente y el tejido blando. Muchas veces nosotros tenemos también manejo de pacientes postquirúrgicos, ortopédicos, neurológicos, entonces hay que tomar todos estos factores en cuenta. Y la educación del tutor y el entorno. Pacientes que tienen deficiencias motrices necesitan tener adaptaciones en su casa. Hay veces que necesitamos periodos de reposo relativo, entonces necesitamos mantener a nuestros pacientes en pisos antiderrapantes, en secciones donde ellos puedan estar deambulando, pero sin que otros pacientes, sin que otros miembros de la familia se involucren con ellos, y demás cuestiones que ya iremos viendo poco a poco. Hay que platicar mucho con los propietarios, hay que enseñarles cómo vamos a ir haciendo las cosas, porque parte fundamental de su tratamiento va a ser que el propietario coopere, siga instrucciones, empatice y entienda realmente qué es lo que está pasando.
Generalmente la familia, cuando ya llega a la parte de fisioterapia y rehabilitación, todos participan activamente, pero sí hay que ser bastante claro en cuanto a instrucciones, tener paciencia en cuanto a enseñarles el manejo que ellos van a hacer y qué tan dispuestos están a llegar con respecto a la mascota. El movimiento como medicina funcional. Estábamos acostumbrados anteriormente a que cuando nosotros teníamos una lesión, teníamos que inmovilizar totalmente. Con el paso del tiempo y las investigaciones, hemos visto que un paciente inmovilizado tiene repercusiones más fuertes que un paciente que tiene un movimiento terapéutico. En el hueso, cuando nosotros no nos movemos, tenemos una reducción en la densidad mineral y en la carga funcional. El cartílago se adelgaza, se hace rígido y tenemos pérdida de la nutrición sinovial. El músculo se atrofia, perdemos fuerza y perdemos masa. Y en los ligamentos y tendones tenemos debilitamiento en la matriz colágena y en los anclajes óseos. Es por ello que, dependiendo de qué es lo que tiene el paciente, vamos a comenzar con pequeños movimientos, pequeños masajes que van a estar estimulando el hueso, el cartílago, el músculo, los ligamentos y los tendones. Porque a final de cuentas, aunque sea un tejido que está dañado, es un tejido vivo. Entonces, se tiene que mantener activo, pero de manera que no nos provoque lesión. Entonces, es muy importante que estos manejos los comiencen a hacer dependiendo de la patología que tengamos y dependiendo de las condiciones en las que está el paciente. Hay pacientes que tienen mucho dolor, entonces no podemos comenzar con la movilización inmediata, pero hay cosas que podemos ir haciendo, ¿vale? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta y tenemos que ir aprendiendo. Listo, entonces vamos a platicar un poquito de los pacientes que pueden beneficiarse o con qué pacientes ustedes pueden nutrir su área de rehabilitación. Los objetivos generales, como les decía anteriormente, primordialmente es controlar y reducir el dolor, ¿vale? Si nosotros no controlamos el dolor, no podemos avanzar a la siguiente fase, que es comenzar a movilizar, comenzar a nutrir el tejido. Entonces, de aquí nos valemos tanto de las múltiples modalidades que nosotros tenemos, que más adelante vamos a ver: ultrasonido, láser, electroterapia, magnetoterapia, acupuntura, dependiendo de lo que vayamos ocupando con respecto al paciente, sin tampoco dejar de lado la terapéutica farmacológica. Entonces, los objetivos generales de su plan terapéutico van a ser reducir y controlar el dolor, preservar o recuperar el rango de movimiento. Posteriormente, cuando ya nosotros tenemos trabajada esta parte, vamos a buscar recuperar fuerza y masa muscular. Todo esto es con bastante paciencia, todo esto es un proceso y desde el inicio tenemos que platicar con nuestro propietario de las expectativas que nosotros vamos a ir teniendo con respecto al paciente. Hay que mejorar el equilibrio, la coordinación y la marcha. Muchas veces incluso es volver a enseñarles a caminar. Entonces hay que tomar en cuenta también esto. Restaurar la independencia funcional, que un paciente sea capaz de desplazarse para hacer sus necesidades, para que pueda ir a comer, para que pueda ir a incluso hasta ladrar y mantener y mejorar la calidad de vida, ¿vale? Todo después de una patología, después de una cirugía, un accidente, después de un problema neurológico, un problema ortopédico, no van a ser los mismos. Eso también hay que tomarlo mucho en cuenta porque muchas veces el propietario dice, pues sí lo veo mejor, pero ya no lo veo igual. Nadie somos iguales después de padecer una enfermedad. Entonces, todo eso hay que irlo platicando con ellos, hay que irlo mentalizando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando nosotros estamos en una rehabilitación con una persona, porque a final de cuentas ellos lo están viviendo.
En este caso, ellos son espectadores, ellos nada más están viendo qué es lo que está pasando y muchas veces se desesperan muy, muy rápido, entonces hay que ir de la mano con ellos en este proceso para que desarrollen la empatía suficiente para que no se desesperen y comiencen a trabajar las cosas bien. Entonces, ya teniendo en cuenta los objetivos generales, los pacientes que pueden beneficiarse de nuestra parte de fisioterapia y rehabilitación son los pacientes ortopédicos, los pacientes neurológicos, pacientes posoperatorios, la mayoría son cirugías ortopédicas y neurológicas, que han tenido una buena evolución. De hecho, muchas veces si tenemos la oportunidad, podemos comenzar a hacer pequeños avances en la terapia 24 horas después del posoperatorio si estamos en un hospital. Un paciente geriátrico va a ser un paciente de mantenimiento. Generalmente llegan con patologías ya de tiempo, llegan con pérdida de masa muscular, con debilidad y pues al final de cuentas es parte de seguir envejeciendo. Entonces, con esos pacientes se busca estabilizar primero, se busca que el paciente empiece a mejorar su calidad de vida para posteriormente espaciarlo y ya verlo de vez en cuando, pero se quedan con muchas instrucciones para casa porque ya es un cambio de estilo de vida totalmente. Un paciente con obesidad es un paciente que tenemos un alto índice de grasa y bajo músculo, entonces lo que buscamos es un acondicionamiento físico con respecto a ellos. Y un paciente crítico o recumbente. En estos pacientes tenemos más limitantes porque son pacientes que muchas veces no están estables. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer de manejo intrahospitalario. Podemos estar dando masajes, podemos estar buscando recuperar el rango de movimiento, pero todo va a ser dependiendo de cómo se encuentre realmente el paciente. Y pues básicamente el objetivo no siempre es curar, como es en el caso de los pacientes geriátricos. Buscamos mantener, proteger y acompañar. En esta área platicamos mucho con los propietarios, es un área sumamente noble, es muy bonita, pero también es pues un poco compleja porque muchas veces nuestros pacientes son geriátricos, entonces vemos cómo aunque haya mejorado su calidad de vida, en ese transcurso pues también podemos perderlos y muchas veces creamos un lazo muy, muy fuerte con ellos por la frecuencia con la que los vemos y sobre todo cuando comienzan a tener logros, nosotros pues los celebramos y los vivimos junto con ellos. Entonces, también esa es una parte que ustedes tienen que tomar en cuenta. Listo, aquí vemos un paciente ortopédico, ese es uno de mis pacientitos. Él tuvo rotura del ligamento craneal cruzado, le fue muy bien en su cirugía y ahí está haciendo ejercicio de fuerza. Es un poquito flojito, ya estaba cansado, por eso tiene la lengua de fuera, pero es un paciente que trabajó muy bien, ya se fue de alta. Entonces, un paciente ortopédico es un paciente que si tuvo una buena cirugía, nos va a ir bastante bien con la rehabilitación. La mayor parte de los pacientes ortopédicos que no son por traumatismo, que no son por accidentes, son pacientes que son bastante activos. Entonces, en la parte de ejercicios y fortalecimiento, se dejan trabajar bastante bien. Y si nosotros tenemos un buen seguimiento de nuestro médico remitente, la verdad es que son pacientes que no dan mucho problema, aprenden rápido y pues también la mayoría también llegan por lesiones deportivas. Entonces son pacientes que para los ejercicios son bastante activos. Nos cuesta un poquito más de trabajo el manejo con respecto cuando ya tienen que quedarse quietos para las modalidades, pero generalmente trabajándolos después de la parte de ejercicios nos va bastante bien. Eso es muy importante. La mayor parte de las terapias hay que planearlas de tal manera
que ustedes evalúen primero a su paciente. Aunque no sea un paciente de primera vez, siempre hay que estar viendo que cómo llega. Hay veces que tienen días buenos, hay veces que tienen días malos, hay veces que llegamos a tener recaídas, entonces tampoco se desesperen mucho por eso, pero siempre, siempre, siempre hay que evaluarlos. De igual manera, un paciente de primera vez, no omitan el examen físico general. No por el hecho de que estamos en un área de especialidad o vamos a comenzar con un tratamiento en específico, dejemos de lado otras cuestiones. ¿Por qué? Porque muchas veces un paciente llega a su sesión habitual, a lo mejor ya lo estamos viendo una vez por semana, pero ese paciente ese día se ve decaído y resulta que el paciente en la mañana tuvo diarrea, entonces ustedes lo empiezan a revisar, ven que tiene gastroenteritis y pues hay que suspender la terapia y comenzar con el tratamiento óptimo. Entonces, no omitan revisar a sus pacientes y hacer una evaluación previa antes de comenzar su terapia. Los candidatos más frecuentes en el área ortopédica son pacientes con osteoartritis, rotura del ligamento craneal cruzado, fracturas estabilizadas en recuperación, tendinopatías y contracturas musculares. Muchas de estas contracturas musculares también son por compensación y pues lo que comentábamos, lesiones deportivas y pérdida de masa muscular. Vamos a seguir con el plan que platicábamos hace ratito, control del dolor. Hay que evaluar también el rango de la articulación, sobre todo cuando tenemos fracturas estabilizadas, ver qué tan fuerte tiene que ser la parte del fortalecimiento y el retorno funcional, ver en qué etapa nos encontramos, ¿vale? Con respecto al paciente neurológico, el paciente neurológico es un poquito más complejo en el aspecto de que el sistema nervioso lo podemos evaluar con respecto a si tenemos problemas de columna o si tenemos problemas a nivel de cráneo. Las condiciones más frecuentes son enfermedad de disco intervertebral, paraparesia de los miembros, ya sea mono, para o tetraparesia, déficit propioceptivos, embolismos fibrocartilaginosos, lesiones medulares y alteraciones de coordinación y la marcha. En la parte de enfermedad de disco, la paresia, los déficits propioceptivos, el embolismo y las lesiones medulares incompletas, estamos refiriéndonos a la parte de la columna. Sin embargo, las alteraciones de coordinación y marcha están más enfocadas a la parte de encéfalo. Entonces muchas veces nos quedamos con un diagnóstico presuntivo con respecto a lo que sería esto. No todos llegan al diagnóstico definitivo. Generalmente tenemos que tener una tomografía o una resonancia magnética para tener el diagnóstico definitivo. Entonces, muchas veces trabajamos con esta parte. Los objetivos terapéuticos son facilitar patrones motores normales, mejorar la propiocepción y equilibrio, fortalecer la musculatura de soporte, prevenir atrofia y complicaciones, garantizar la seguridad de la marcha y mejorar la calidad de vida y confort de los pacientes. Ok, aquí les voy a poner un video. Listo. Este paciente en particular nos quedamos con un diagnóstico presuntivo de embolismo fibrocartilaginoso. Es un paciente que va en su segunda sesión. En su primera sesión él no podía desplazarse, entonces solamente dimos instrucciones con respecto a eso. En esta segunda sesión, una semana después, vemos a un paciente que sí tiene déficit propioceptivo de miembros pélvicos, sin embargo ya es capaz de desplazarse.
Nos quedamos en un diagnóstico presuntivo porque es un paciente que no tiene resonancia magnética, pero por la clínica tuvo buena evolución. Entonces, su médico lo dio con ese diagnóstico presuntivo y lo refirió a rehabilitación. Es un paciente que ha tenido buena evolución, lo vemos ya desplazándose. Entonces, aquí vamos a retomar la parte de mejorar la propiocepción y el equilibrio, fortalecer la musculatura de soporte y mejorar la marcha, ¿vale? Entonces, esos son los pacientes que nos van a ir llegando, que podemos ir viendo. Sin embargo, en las alteraciones de coordinación en la marcha, también podemos tener pacientes con la cabeza ladeada, con pacientes que tienen un síndrome vestibular, y ahí hay que saber el origen del síndrome vestibular para ver qué tanto nosotros podemos hacer. No todos los pacientes con síndrome vestibular son candidatos a lo que es fisioterapia y rehabilitación, ¿vale? El paciente geriátrico. Un paciente geriátrico generalmente ya llega con bastantes patologías, bastantes enfermedades. Entonces, y hay que tomar mucho en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchas de la parte de aparatología tiene contraindicaciones. Entonces, no todos los pacientes son candidatos para ciertos planes terapéuticos. En estos pacientes, el objetivo principal es mantener la movilidad, el confort, la independencia y la calidad de vida. Son pacientes que buscamos que vuelvan a desplazarse, son pacientes que buscamos que vuelvan a estirarse incluso cuando duermen. Son pacientes que buscamos que también a través del ejercicio ellos puedan seguir haciendo sus actividades básicas. Lo que les comentaba, siempre hay que evaluar las enfermedades que tienen ya de cajón. La tolerancia al ejercicio. Son pacientes que no se muestran tan activos, pero podemos adaptar ciertos ejercicios para que tengamos mejores resultados y ver si nosotros también tenemos dolor presente, ¿vale? Lo mismo, hay que hacer adecuaciones también con respecto a la edad en casa, entonces son recomendaciones que poco a poco vamos a ir platicando con los propietarios. La adherencia del tutor, lo que platicábamos también, que el tutor comprenda y acepte que es un paciente que pues ya está en su última etapa de vida y que lo que buscamos es que tenga la mejor calidad de esta. Entonces hay que enseñarle qué es lo que puede hacer en casa, hay que estar corrigiendo las cuestiones en casa porque ellos también no tienen el mismo manejo, la misma sensibilidad para hacer las cosas. Entonces puede que si nosotros no damos una instrucción bien hecha o no llegan a comprenderlo bien, pueden incluso lastimar al paciente. Entonces hay que tener cuidado por eso. Y las modalidades preferidas, hay que utilizar ejercicio de baja intensidad, dependiendo de cómo es el paciente. Hay pacientes geriátricos que son muy activos, pero se cansan rápido. Entonces pueden hacer un ejercicio intenso, pero en lapsos pequeños. También la termoterapia suave, esa incluso en casa con un costalito podemos referir a que se lo pongan en ciertos momentos. Una analgesia multimodal, utilizar tanto nuestras modalidades terapéuticas como farmacológicas. Y pues aquí nos menciona el láser, sin embargo, tiene contraindicaciones con neoplasias, entonces hay que tener muy, muy bien evaluadas las comorbilidades. En un paciente posoperatorio con trauma o un paciente crítico, ¿cuándo y cómo iniciar la rehabilitación? Entonces, en un paciente que es postquirúrgico, por ejemplo, una cirugía ortopédica o una cirugía neurológica, hay que ver la fijación quirúrgica y que la estabilización esté segura, que el dolor esté controlado, la analgesia tiene que ser adecuada. Sí podemos utilizar algunas modalidades dependiendo de por qué haya sido la cirugía, pero con su reserva, y la analgesia aquí principalmente es farmacológica y sobre todo ir de la mano con el cirujano. Siempre tiene que haber excelente comunicación para que no empecemos ni antes que podamos perjudicar al paciente,
ni después para no retrasar su recuperación. En los objetivos según el tipo del paciente, en un paciente postquirúrgico hay que proteger la reparación y controlar la carga, recuperar el rango de movimiento, apoyo y fuerza gradualmente y prevenir la atrofia y las compensaciones. Un paciente que siente que algo raro le está pasando, generalmente pasa mucho con los pacientes que, por ejemplo, tenemos una escisión de cabeza femoral y el paciente deja de utilizar esa patita y comienza a compensar con la otra, porque es más fácil correr en 3 patas que comenzar a utilizar la que no siente lo suficientemente fuerte. Entonces tenemos que recordarle a través de los ejercicios, a través de los movimientos, cómo la va a volver a utilizar y darle la confianza al paciente para que comience gradualmente a utilizarla. Un paciente que tiene, a diferencia de un paciente que tenemos hospitalizado, que tenemos recumenteo crítico, lo que buscamos es prevenir la atrofia, rigidez y el edema, evitar úlceras por presión y complicaciones. Entonces, en estos casos podemos hacer movilizaciones pasivas, cambios posturales y una estimulación suave. En pacientes podemos hacer cepillados, podemos hacer flexiones y extensiones, hay que estar cambiando de posición constantemente a los pacientes. Y también podemos estar dando masaje para estimular. Recordemos que aunque es un paciente que está crítico y que está postrado, es un paciente que está vivo, sus tejidos están vivos, entonces hay que buscar estimularlos de la manera adecuada para que estos no se vean perjudicados. Evaluación inicial, antes de decidir, lo que les comentaba, entre lo que es sesión y sesión, siempre hay que evaluar al paciente, pero aquí vamos a tomar los puntos como si fuera un paciente de primera vez, ¿vale? Entonces, tenemos que conocer la historia clínica del paciente y su diagnóstico, el motivo por el cual fue referido al área de rehabilitación, la evolución, cirugías previas y medicamentos, ¿vale? Sin obviar el examen físico general. Realmente eso les va a dar mucha información, les va a dar perspectiva del paciente y no nos confiemos de que ya no lo mandaron y hasta ahí nos quedamos. No, siempre revísenlos. De verdad que es de bastante ayuda. En la fase de reparación tisular, si nosotros tenemos a un paciente que todavía tiene dolor, que está muy inflamado y hasta dónde podemos llegar con las primeras instrucciones y con los primeros ejercicios, ¿vale? Si nosotros tenemos un paciente que no está bien derivado, es decir, un paciente que nos dicen, ay, que le pasa nada más que no se puede desplazar, es un paciente que no sabemos si es de rehabilitación, por ejemplo. Vamos a hacer el examen ortopédico y el examen neurológico. Si ya tenemos un paciente que ya está referido por el área de ortopedia o que ya está referido por su neurólogo, volvemos a repetir el examen para que de igual manera nosotros tengamos nuestra perspectiva y comencemos a trabajar con respecto a eso. En el examen ortopédico, pues vamos a tocar al paciente, vamos a ver el rango de movimiento activo y pasivo y la masa muscular. Muchas veces medimos con una cinta métrica la masa muscular para ver si realmente estamos hipertrofiando. En el examen neurológico hacemos los reflejos miotácticos, vemos la propiocepción, la sensibilidad, en este caso superficial y profunda. Muchas veces el paciente neurológico nos lleva postquirúrgico, entonces tenemos que evaluar sensibilidad profunda. Generalmente hasta los 3 días ya vemos un cambio con respecto a esto. El tono muscular y si es un paciente que no es quirúrgico, pero sí se desplaza, ver cómo es su marcha. Si tenemos un déficit motor. Marcha y postura, si es un paciente que se desplaza, vamos a ver si tiene compensaciones, si se recarga más de un lado o del otro y cómo es realmente su marcha, si es una marcha normal, si es una marcha táxica, todo esto lo vamos a evaluar. La condición corporal y la fuerza.
Vamos a ver realmente cómo está nuestro paciente, vamos a ver su tolerancia al ejercicio, vamos a ir subiendo gradualmente el ejercicio con respecto a esta parte. A final de cuentas también es un acondicionamiento, entonces lo tenemos que tomar en cuenta también. Ambiente domiciliario, platicar con el propietario, cómo son las condiciones donde se va a encontrar nuestro paciente, qué adecuaciones o recomendaciones podemos darles. Muchas veces nosotros les decimos, vamos a utilizar un piso antiderrapante, pero pues ni modo que también hagamos que cambien su piso, ¿no? Entonces, eso pasa muchas veces. Nosotros tenemos que ir buscando las alternativas que podemos ofrecerles con respecto a su estilo de vida también, para que ellos puedan hacer las adecuaciones pertinentes para lo que es su paciente y las expectativas del tutor. Hay que ser muy claros. Muchas veces ellos llegan con expectativas muy altas. Hay que explicarles que cada paciente es diferente, porque siempre llegan con la pregunta de, ¿cuántas sesiones requiere? ¿Cuánto va a tardar en caminar nuevamente? ¿Cuánto tiempo se va a recuperar? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? Entonces, cada paciente tiene su 100% y con respecto a eso vamos a ir trabajando sesión a sesión. Muchas veces yo veo el cambio en mis pacientes, a la quinta sesión vemos un cambio significativo, pero dependiendo de la patología hay que ir evaluando. Por eso también la recomendación de evaluar. Y también muy importante, en esa primera evaluación entre sesión y sesión, grábenlos. Eso les va a ayudar bastante, porque muchas veces nosotros vemos al paciente de una semana a otra y sí vemos la diferencia, pero el propietario no se da cuenta de eso porque lo ve todos los días. Entonces, hay veces que pierde la perspectiva por eso, y no solamente pierde la perspectiva, también se empieza a desanimar mucho. Entonces, siempre grábenlos ustedes para que en el momento en el que ellos digan que ya no ven avance, le enseñan el video de la sesión anterior, le enseñan cómo está el paciente para que tenga un margen de comparación. Criterios de selección para el éxito. Cuando un paciente está listo para entrar a nuestra área de rehabilitación, es un paciente que ya está estable clínicamente. Si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, de traumatismo o un paciente postquirúrgico, es un paciente que ya está libre de dolor o su dolor ya disminuyó, ya pasó por una terapéutica también farmacológica, entonces ya el dolor controlado nos permite hacer ciertos ejercicios y ciertos manejos de una manera más amigable. Un objetivo funcional realista. Vamos a evaluar a nuestro paciente y vamos a definir qué es lo que buscamos con ese paciente. En este caso, pongo de ejemplo lo que es el confort, puede ser la reeducación de la marcha, que tengamos un paciente independiente o que sea un paciente con mejor calidad de vida. Doc, disculpe que la interrumpa. Está muy interesante el tema, pero me siento incómoda porque creo que estamos abordando como un tema más de fisioterapia, Ajá. pero es el diplomado de odontología, ¿no? Ah, perdón, no, me mandaron este link para lo que es de fisioterapia. Creo que la compañera está en el grupo equivocado. Sí, este es de fisio. Sí, este es el chat de fisio. Para odontología. Sí dijeron en el grupo de odontología que pues íbamos a tener esta plática y el siguiente domingo ya íbamos a tener la del diplomado de odontología. Sí. Sí, de hecho, el como generales de veterinaria y ya después ya con odontología. Ok, listo, entonces, ¿estamos bien? Bueno, Bueno, buenos días, disculpe, ahorita que estoy escuchando lo que comparte la colega, entonces quiere decir que este curso se encuentra dividido.
Pensé que era todo en uno. Discúlpenme. ¿Estoy en lo correcto? Híjole, hay que contactar a la parte de coordinación. Déjenme mandar un mensajito y si quieren ahorita retomamos la charla para preguntar. Yo tengo entendido lo que nos dijeron, que este es un grupo del día de hoy tal cual general. Para la siguiente sesión ya será ya específico a lo que se supone que van a estudiar cada uno. Sí, No, justamente. lo que habían comentado, según yo, era que, oye, era como general y dentro de 8 días empezaba ya el módulo específico, pero sí habían dicho, comentaron en la charla de la mañana que iba a haber 2 links, los que íbamos a rehabilitación, según yo entendí, y los que iban al de odontología. A mí me está... Este tema es en general para toda veterinaria. Ahí pusieron en el link que compartieron y sí dijeron que la próxima clase ya va a ser dirigido al diplomado que tú escogiste. Listo, justo eso es lo que me está comentando la maestra Pau, que este grupo están varios diplomados, pero la plática es de fisioterapia y ya la siguiente semana comenzarían con su diplomado en específico. Gracias, muy amable por la aclaración, gracias. Disculpe, y el de farmacología, buenas tardes. Listo, pues básicamente es lo mismo. Vamos a comenzar con los diplomados la siguiente semana. Esta solamente es una clase introductoria y yo voy a estar participando en el diplomado de fisioterapia y rehabilitación y por eso les estoy hablando de eso, pero me dicen que la charla es general. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, hay que contactar directamente con su asesor académico para que les haga la aclaración con respecto a las clases de la siguiente semana. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo claro. Ok, entonces vamos a continuar, ¿vale? Ya para que se vayan a disfrutar de su domingo. Listo, entonces nos quedamos con la parte del compromiso del propietario. Entonces, hay que platicar el plan que nosotros tenemos, las expectativas que tenemos con respecto a las sesiones y las modificaciones también que ellos van a hacer y sobre todo empatizarlos con su participación en casa. Parte fundamental de su terapia va a ser que el propietario haga los ejercicios y cumpla con las indicaciones que ustedes manden a casita, ¿vale? Contraindicaciones y banderas rojas. ¿Cuándo vamos a posponer, modificar o remitir antes de iniciar? Un paciente es un paciente con diagnóstico confirmado. No siempre vamos a trabajar con diagnósticos definitivos, pero clínicamente pues hay que estar preparados lo mejor posible para abordarlos de esa manera. Dolor controlado o manejable, estabilidad clínica y objetivo funcional definido. Es decir, ¿cuál va a ser nuestra primer meta a cumplir durante estas terapias? Y pues la mayor parte de los propietarios ya cuando llegan a este punto es porque realmente están comprometidos de llevar a cabo las cuestiones. Un paciente apto con precauciones es un paciente que todavía tiene dolor. Nosotros podemos hacer sinergia con las modalidades para ayudar a controlar el dolor del paciente. Un paciente que también tiene otras enfermedades, hay que tomarlas en cuenta para planear nuestra parte terapéutica. Un posoperatorio temprano estable, un paciente que acaba de salir de cirugía, pero se encuentra bien. Un paciente que ha estado postrado bastante tiempo, o un paciente geriátrico frágil. Y un paciente que no es apto para comenzar con fisioterapia y rehabilitación es un paciente con inestabilidad cardiorrespiratoria,
un paciente con fiebre o infección activa. Es por eso que no obviamos el examen físico, porque es un paciente que si va con una infección activa, hay que tratar primero esa parte. Un paciente con una fractura no estabilizada, un paciente con dolor no controlado, un paciente con coagulopatías o hemorragia activa, un paciente con convulsiones no controladas, un paciente con neoplasias en la zona de la modalidad que requiere, modalidad terapéutica que requiere recibir, o un paciente que es muy agresivo o se estresa muy fácilmente, porque eso ya no solamente conlleva un riesgo para el paciente, sino también para ustedes. Entonces, aquí les elaboré un pequeño algoritmo práctico para tomar la decisión clínica. El paso 1 es confirmar el diagnóstico. El paso 2 es el objetivo funcional que vamos a lograr esperar. El paso 3, estabilidad del dolor. Realmente el dolor está controlado. El paso 4, buscar banderas rojas. Ver qué sí y qué no vamos a poder utilizar. El paso 5, clasificar al paciente, tener en cuenta en qué fase nos encontramos con el paciente. Hay pacientes que ya llegan bastante recuperados y ya podemos empezar de manera más activa. Hay pacientes que los agarramos desde el inicio, entonces hay que irnos más despacito. El paso 6, elegir las modalidades y las dosis, es decir, vamos a hacer el plan terapéutico e individualizado para nuestro paciente. Y el paso 7, medir y ajustar. Para lo que un paciente puede que sea muy agresivo, muy invasivo, para otro paciente no le va a hacer ni cosquillas. Entonces, hay que ver cómo reacciona nuestro paciente y adaptarnos mucho a él. Listo, entonces como conclusiones, es seleccionar bien. Seleccionar bien es importante, y es igual de importante como llevar a cabo un tratamiento bien. La rehabilitación es una intervención clínica basada en el diagnóstico, la fase tisular, dolor y objetivos medibles. Muchos pacientes se benefician incluso cuando el objetivo es confort o calidad de vida, como en el caso de los pacientes geriátricos. Saber cuándo no tratar o cuándo posponer también es una competencia profesional. Es muy importante saber cuándo un paciente no es apto para rehabilitación, cuándo realmente no lo vamos a ayudar y sí lo podemos perjudicar. Y pues el éxito depende de la evaluación, del plan, la modalidad adecuada y el compromiso del tutor. Básicamente yo siempre les digo que es un trabajo en equipo. Es un 50-50, el 50 es la consulta, la planeación y cómo ellos interactúen con respecto a la retroalimentación que les doy, y el trabajo diario, la constancia es lo que va a hacer la diferencia entre sesión y sesión para que tengamos un buen avance, ¿vale? Listo. Dejo de compartir pantalla. Listo, no sé si tienen algún comentario, alguna duda o pregunta. Pueden abrir sus micrófonos si gustan. No, ninguna, todo muy claro, doctora. Y bastante claro. Muchísimas gracias. Qué bueno que les gustó. La verdad es un área muy bonita, para los que van a estar presentes en este diplomado. De verdad es un área muy, muy noble. Entonces, yo creo que les va a gustar bastante, sobre todo si la interacción propietario-paciente les gusta, les va a gustar bastante. Y de igual manera, los que no se dedican a esto, espero les haya gustado y pues no olviden remitirnos también. Con respecto a las diapositivas, déjenme checar cómo va a ser el flujo de información y si no hay ningún problema, sí se las puedo compartir o si no les hago un PDF por ahí con la información.
Sí, siempre remítanos a los geriátricos. La verdad es que son pacientes que les va bien y disfrutan mucho, tanto el propietario disfruta al paciente, al pacientito más, como nosotros también vemos que sus pequeños logros, pues, eso es bastante satisfactorio. Listo. Mariana, ¿tienes algún comentario? Sí, muchas gracias por la plática. Quería ver si también nos podría pasar, por ejemplo, las guías de manejo de dolor en pacientes, porque vi en las bibliografías que estaba uno. Sí, sí, me voy a organizar bien, con la cuestión ya cuando empecemos con las clases, para ver qué documentos les puedo ir compartiendo también para que ustedes los vayan checando. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, ¿me escucho? Hola, sí, buenos días. Hola, buenos días. Yo tenía una duda. Bueno, este no es mi diplomado, pero en ocasiones con los pacientes geriátricos, ¿en qué ocasiones sería como no conveniente el poderlos, por así decirlo, tener una terapia de fisioterapia? O sea, ¿en qué momento los geriátricos dicen esto no es un paciente para fisioterapia? Generalmente con los pacientes geriátricos son pacientes con los que ya tenemos estudios de laboratorio, son pacientes que clínicamente están estables. Cuando un paciente geriátrico no está clínicamente estable o no tenemos el dolor controlado principalmente, es cuando no es candidato. Pacientes cardiópatas que no están estables, pacientes neurológicos que no están estables, pacientes con muchas neoplasias también, generalmente no son candidatos a lo que es fisioterapia y rehabilitación, sobre todo por las contraindicaciones de las modalidades. Ok, muchas gracias. ¿Y la ergoterapia qué tan bueno es o cómo se maneja? He escuchado, han mencionado bastante este tipo de terapéutica, pero no sé muy bien cómo se maneja. No sé si tenga como que algún comentario al Sí, respecto. hidroterapia me dijiste, ¿verdad? Sí. Con respecto a la hidroterapia, es para la reeducación de la marcha. Lo que hacemos es, sobre todo en pacientes grandes, el peso es mucho y las compensaciones son muchas. Entonces, lo que hacemos con el agua básicamente es quitarle peso para hacerle más fácil la reeducación de la marcha. Muchas veces yo lo he hecho también con caminadora en seco, pero lo que utilizo son ligas para darle estabilidad al paciente, para quitarle peso, pero no quitarle la responsabilidad de que haga el movimiento. Entonces, básicamente para eso es la hidroterapia, para pacientes que tenemos un alto peso, quitárselo y pueda hacer el movimiento, lo ejecuta de la mejor manera posible. Ok, bueno, muchas gracias. Excelente plática y bueno, les deseo un feliz domingo a todos. Gracias. Gracias. Daniela, ¿cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Yo me dedico a la fisioterapia y me ha pasado con muchos pacientes con hernia, o problemas medulares, donde pasan una racha de mucho dolor. Ahorita tengo el caso de una xoloscuincle y ella no hemos podido estabilizar el dolor. ¿A ella sería bueno mandarla con el neurólogo para que le estabilice el dolor o qué me recomiendan hacer? Porque después de la sesión de fisio camina y hace todo bien, pero ya a los días empieza otra vez mal. Pero tenemos esas rachas con ella, o sea, pueden ser un mes así y luego ya está 3 meses bien y otra vez. Ok, ya me estás hablando de un paciente que lo tienes de manera crónica. Sí. ¿Tienes resonancia magnética de ese paciente o tomografía? No han accedido, pero tengo radiografía. ¿Quieren verla?
Lo que pasa es que con respecto a la radiografía nada más podemos evaluar la parte ósea, sí necesitaremos evaluar la médula. En este caso sí te recomiendo que lo remitas al neurólogo. ¿Por qué? He tenido casos en los cuales el paciente no tiene enfermedad de disco intervertebral, sino más bien tiene una neoplasia. Entonces, entonces son pacientes que si tú das corticosteroides y das terapia, mejoran, pero vuelven a recaer. Hay que ver que, porque generalmente una extrusión de disco tiene una buena evolución, lenta, pero tiene buena evolución. Es decir, tienes el dolor controlado, pero cuando tú ya tienes un dolor crónico, nos habla de algo que ahí nos está dando lata. Entonces, yo recomendaría que sí remitieras, porque puede que no te estés enfrentando realmente a una hernia discal. Ok, ok, muchísimas gracias, médico. No, no hay de qué. De igual manera, si llegas a realizar la resonancia magnética, mi correo es Melissa Claudio Rojas, así como se escribe, así como está mi nombre ahí, Melissa Claudio Rojas, todo en minúsculas, @gmail.com, y me la puedes compartir y te puedo dar un poquito de retroalimentación de lo que yo pueda llegar a ver ahí. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, sí, lo voy a hacer. ¿Nos va a seguir dando pláticas de usted? Sí, el primer módulo lo voy a impartir yo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Mariana, ¿cuál es tu pregunta? Sí, yo también tenía duda en los casos de que el paciente sea también renal, porque a mí en el hospital donde estoy trabajando llegó un paciente que lo mandamos a fisioterapia justamente por espondilosis deformante grado 3, pero la fisioterapeuta nos había comentado que posiblemente más era el dolor por lo renal. Entonces, ¿cuál es su opinión de eso? Listo. Generalmente un paciente con espondilosis ya crónica nos da lata nada más por temporadas. Es un paciente crónico, sobre todo si es geriatra. Entonces, yo sí, opino lo mismo. Realmente yo pienso que va más por la cuestión renal. Habría primero que estabilizar clínicamente y ver la evolución que tiene el paciente. Generalmente lo que es la fisioterapia y rehabilitación para control del dolor sí va conjunto a lo que es toda la parte de medicina interna. Entonces, sí estoy de acuerdo con ella con respecto a eso. Ah, entonces podría decirse que tendríamos que tratar primero lo renal y ya después sería lo de la espondilosis. Sí, sí, realmente te digo, esa es una enfermedad que ya vamos a tener crónica y vamos a tener periodos donde el paciente puede presentar mucho dolor, como puede estar como si nada. Entonces, ese es un paciente más que nada de mantenimiento. Va, perfecto, muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Es Ángeles? Hola, 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 buenos días, doctora. Mucho gusto. mucho gusto. La plática muy bonita como introducción, muy interesante. Le quería yo preguntar, ¿nos van a hacer llegar información de los módulos, el temario, de cada módulo que vamos a ver? Y la otra es que si también se van a hacer equipos para poder trabajar entre nosotros, porque creo que somos bastantes, ¿verdad? Entonces, como para interactuar entre nosotros, no sé cómo van a ser esas, si es que van a existir, cómo van a hacer esas prácticas o algo por el estilo, no sé, es una duda que yo traigo ahí. Listo. Bueno, ahorita somos bastantes porque realmente estamos de todos los diplomados. Entonces, con respecto al número que seamos, ya nos vamos a ir organizando para que podamos interactuar de manera más fluida. Entonces, con respecto al temario, sí hay que platicar con su asesor académico para ver qué información les da. Si no, de todas maneras, en las primeras sesiones vamos a ir platicando cuáles son los temas, ¿vale? Muchas gracias. No hay de qué. Listo. Mariana. Ah, no, creo que dejé la mano encendida, perdón. Listo. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, comentario.
No, todo bien, muchas gracias. Yo Listo. creo que conforme vayan pasando las sesiones van a salir. Sí, claro, y sobre todo si ya trabajan con pacientitos, si quieren ir teniendo un poquito de retroalimentación con respecto a sus casos clínicos, les voy a escribir mi correo Sí, gracias. Gracias. Excelente, gracias. en el chat y ya vamos platicando. Yo tengo una duda, perdón. Sí, claro. Con respecto al Classroom, ustedes nos van a dar más adelante un correo, en el chat van a estar el link o el código. Sí, me parece que, bueno, a mí ya me mandaron una invitación en la cual va a ser abierto para las sesiones, entonces yo creo que se los van a hacer llegar también a ustedes la parte académica. Toda esa parte la gestiona su coordinador. Ah, sí, mira, aquí está la respuesta del control escolar. El Classroom se comparte. Muchas gracias. Listo, pues si ya no tenemos dudas, preguntas, de todas formas les dejo mi correo y por si tienen algún caso clínico, alguna preguntita. Y si no, ya nos estaríamos viendo la siguiente semana. Sí, muchísimas gracias. Pues que pasen bonito domingo, un gusto conocerlos y pues nos vamos a estar viendo aquí, ¿vale? Gracias, hasta pronto. Gracias, buen domingo. Cuídense mucho, bonito domingo. Gracias igualmente y gracias, doctora.